Como ha dicho Vladi, no voy a predicar sobre todo lo que acabamos de leer. De hecho, lo vamos a predicar en 4 domingos. Hoy será más o menos una predicación más temática sobre temas muy queridas en nuestra cultura, la sumisión y la autoridad. Es broma. No es difícil hablar sobre la sumisión y la autoridad, pero es lo que nos toca ahora en la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Sí, hoy más o menos estoy intentando cubrir lo que dice la Biblia sobre sumisión en general y autoridad en general, ¿vale? Seguro que no voy a poder tocar todo. Seguro que voy a dejar alguna cosa muy importante y pido disculpas ahora. Y me podéis corregir o sugerir cosas después. Y luego, después del día de la resurrección, vamos a tener 3 predicaciones sobre el matrimonio, luego padres y hijos, y luego sobre el trabajo, más o menos, ¿vale? En esta carta ya sabemos, si has estado aquí, sabes que los primeros 3 capítulos son la teoría, es decir, habla mucho sobre la salvación que Dios nos ha dado en Cristo y cómo ya somos hijos de Dios, ya tenemos una herencia en Cristo, que todo es por la obra de Cristo y nada de nosotros. Él está explicando la grandeza del amor de Dios y la salvación que tenemos en Cristo, ¿vale? Capítulo 4 a 6 lleva esta teoría a las implicaciones a nuestras vidas. Cómo debemos vivir como cristianos en este mundo basado en esta gran noticia de la salvación de Dios, ¿vale? De hecho, empezando en capítulo 4, vemos una palabra repetida 5 veces. La palabra andar, ¿vale? Y usa esta palabra andar, de hecho lo hemos leído en versículo 18 en capítulo 5 esta mañana, dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Usa esta palabra como para decir, esto es cómo tienes que vivir ahora. Y varias veces en capítulo 4 y 5 está comunicando, antes anduviste así y ahora tenés que andar así. ¿No? Es esta forma. Antes estabas viviendo de esta forma y ahora tienes que vivir de esta forma. Está hablando de una transformación de cómo vivimos como cristianos. No solo cambios externos, superficiales, sino cambios internos. Cambios de corazón. Cambios de deseo. Entonces, lo que estamos leyendo ahora sobre la sumisión y la autoridad son resultados de este cambio de que está hablando Pablo, ¿vale? De una forma, podemos decir, la forma de hacer autoridad y la forma de someternos es parte de nuestra madurez cristiana, ¿vale? Es resultado de esta vida en Cristo que tenemos. Vale, creo que esto es la introducción. Entonces, solo tengo 2 puntos. Hablar de la sumisión y luego hablar de la autoridad. ¿Vale? Como he dicho antes, no nos gusta esta idea de sumisión. Para muchos de nosotros tenemos pensamientos de ser aprovechado, de abuso, de vulnerabilidad. De hecho, tenemos preguntas como, por ejemplo,
¿Tengo que someterme a alguien que no tiene los dones que tengo yo? ¿O alguien que no es tan maduro como yo? Tenemos estas preguntas sobre la sumisión, ¿no? Y son preguntas importantes. Y no prometo que puedo contestar todas las preguntas que tenéis, ¿vale? Pero que puedo decir que tenemos estas dudas y preguntas sobre la sumisión porque existe autoridad mala en el mundo. Y muchos de nosotros hemos experimentado autoridad mala. Y de hecho, muchos de nosotros hemos sido autoridades malas para otros. Pero quiero decir una cosa. La sumisión actualmente es algo muy común. Es algo que hacemos todos los días. ¿Vale? Y quiero daros algunos ejemplos de cómo sometemos todos los días. O no sometemos, pero existe esta realidad de que debemos. Primero, existen leyes. Por ejemplo, límite de velocidad. Aquí el límite de velocidad es 30. ¿Vale? Yo puedo conducir más rápido que 30. De hecho, pienso que puedo hacerlo y ser seguro. ¿Vale? Ni conozco a la persona quien hizo esta ley. Ni conozco. No me pidieron mi opinión. Pero si una policía me pilla haciendo 50, me puede multar. ¿Vale? Porque él tiene autoridad y no estoy sometiéndome a la ley. No sé si me explico, ¿eh? Y cada día entendemos esta realidad. Entendemos la realidad de que hay autoridad y hay que someter a las autoridades. Tengo la libertad de obedecer o no. Pero si no obedezco, hay consecuencias. ¿Qué más? En la aula, en las escuelas, institutos, universidades, ¿quién es la autoridad y quién tiene que someterse? Es muy claro, ¿no? Los profesores tienen autoridad, o deben tener autoridad. Los alumnos deben someterse, ¿vale? De hecho, si un alumno no se porta bien, la profesora o el profesor puede llamar al directora. Hay consecuencias, incluso si la persona no está de acuerdo. Porque hay autoridad y tenemos que someter a la autoridad. Y en la mayoría de casos, las aulas, hay algún sentido de paz y autoridad y sumisión. Algún sentido. ¿Qué más? Deportes. El entrenador manda y los jugadores tienen que hacer lo que hace el jugador. ¿Verdad? Y en un partido, los jugadores y el entrenador de dos equipos tienen que someterse al árbitro. Si están de acuerdo o no. ¿Vale? Al final del día es el árbitro que tiene la autoridad sobre este partido. Y el árbitro tiene que someterse a las normas del juego. ¿Lo veis? Sin las normas no hay juego. De hecho, en nuestra casa nos gusta hacer juegos de mesa. ¿Vale? Si no queremos seguir las normas y cada uno hace lo que quiere hacer en el juego, deja de ser divertido, primero, y tampoco es juego, ¿no? Hay que someterse a las normas del juego. Hay una autoridad y tenemos que someternos. Vale, ahora tenemos que imaginar un mundo donde no existe autoridad y no existe sumisión. ¿Cómo sería? Si decido conducir aquí a 120, no puede ser semáforos, porque esto sería una autoridad.
¿cómo sería el mundo? Un caos total. Yo diría que necesitamos autoridad y sumisión para vivir con otras personas. Si estamos a la montaña viviendo solo, no tenemos que someter a otras personas. No hace falta autoridad. Pero cuando estamos haciendo vida juntos, hace falta algún sentido de autoridad y sumisión. Algo. ¿Me explico? Vale. Quiero decir que la sumisión es una virtud cristiana para todos los creyentes. Sumisión es una virtud cristiana. Es decir, que un cristiano quien está madurando en su fe está creciendo en sumisión. Es algo bueno. Y por eso Pablo está hablando mucho sobre esta idea de sumisión. Entonces quiero mostraros algunos ejemplos de sumisión donde la Biblia habla de esto, como es todos nosotros tenemos que someternos. No hay ninguna persona aquí que no tiene que someterse. ¿Vale? Primero, lo que hemos leído esta mañana en Efesios 5:21. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Esto se llama sumisión mutua. ¿Vale? El uno al otro en la iglesia. Es la forma que debemos vivir en esta comunidad. Sumisión uno al otro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en general, cuando estamos en comunidad, no solo pienso en lo que quiero y necesito yo, sino lo que queréis y necesitáis vosotros. ¿Vale? Es tan sencillo. Y a veces debo someterme lo que yo quiero, lo que necesito yo, a lo que queréis y necesitáis vosotros. Es tan sencillo. Si llegamos a la puerta al mismo momento y alguien tiene que entrar primero, debemos decir tú primero. Y el otro dice, no, tú. Y no, tú. No, tú. Eso es una exageración, pero al final creo que en este sentido, cuando los dos quieren someterse, la persona quien pasa primero es el que somete. ¿Vale? Llega a esto. ¿Qué más? Romanos 13, versículo 1. Dice esto. Sometase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, y por Dios son constituidas. Primero, al gobierno, al presidente, rey, al presidente de Cataluña, todos los que trabajan en el gobierno tenemos que someternos. Es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios les ha puesto esta autoridad. Someter al gobierno, estamos sometiendo a Dios. ¿Vale? Todos. No hay, solo estos tienen que hacerlo, pero todos debemos someternos. Esta mañana hemos leído de Efesios 6 y en el mes que viene vamos a hablar más sobre esto. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y todos los padres están haciendo esto. ¿Alguien aquí en algún momento no fue un hijo? No, todos. Vale, otra vez, todos tenemos que someternos a nuestros padres. Y claro, esta relación cambia sobre el tiempo, pero durante un tiempo todos tenemos que someternos y obedecer a nuestros padres. Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Bueno, no voy a leer el resto. Dentro de la iglesia hay algunos líderes, los pastores, los ancianos,
y la Biblia enseña que debemos someternos a los líderes de la iglesia. Todos. Incluso dentro del consejo de ancianos, los ancianos deben someterse los unos a los otros. No hay uno que dice, yo mando aquí. ¿Vale? Hay que someterse. Primero de Pedro 2:18. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Quiero deciros, aunque dice siervos, en general la mejor forma de entender esto está hablando del trabajo. Tenemos que someternos a nuestros jefes, porque tienen la autoridad en el trabajo. Lo digo porque creo que todos nosotros tenemos que entender que sumisión no es de mujeres, o no solo es de hombres, o no solo es de niños, o no solo es de trabajadores, empleados. Todos tienen que someter a alguien. Todos. Y tenemos que recordar como cristianos que la sumisión es fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. Y por eso está hablando de esto Pablo en esta carta, en este momento. Quiere ver sumisión en nuestras vidas. Y por eso es porque refleja el carácter de Cristo. ¿Vale? La sumisión, queremos crecer en sumisión porque queremos ser más como Cristo. Quiero mostraros. Juan, capítulo 8, versículos 28 a 29. Cristo dice, no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Vale? No está haciendo lo que piensa Él, está haciendo lo que dice su Padre Celestial. Luego, en el versículo 29, yo siempre hago lo que le agrada. No lo que Él le agrada, lo que le agrada al Señor, al Padre. Capítulo 5 de Juan. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Lo veis? Sumisión al Padre. Y quizás estás pensando, pero es más fácil someternos a Dios. No lo creo, pero entiendo el pensamiento. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa con las personas? ¿Jesús tenía que someterse a las personas? Mira, Mateo 26. La noche antes de ser crucificado. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Bueno, perdón, esto no es a seres humanos, es otro del Padre, pero ¿entendéis? Ir a la cruz fue sumisión al Padre, a la voluntad del Padre. Es lo que oramos nosotros en el Padre nuestro. No mi voluntad, sino el tuyo. No mi reino, sino el tuyo. Pero Jesús también sometió a las autoridades terrenales. Lucas, capítulo 2, hablando de él y sus padres. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, a sus padres. Tenemos que recordar que sus padres fueron pecadores y él no. Se sometió a sus padres perfectamente. Mateo 17. No lo voy a leer todo, pero Jesús pagó sus impuestos, sometiendo a las normas de aquel día. Juan 19, versículos 10 a 11. Jesús reconoce la autoridad del gobierno. Reconoce que tienen autoridad, incluso sobre él. Cuando dice,
La única autoridad que tienes recibiste de mi Padre. Pero reconoce la autoridad. ¿Lo ves? Al final, nuestra salvación depende de la sumisión de Cristo a las autoridades terrenales. Fue juzgado por ellos, crucificado por ellos. Y como ha dicho Vladi, no dijo nada. Se sometió. Seguro que tenéis un montón de preguntas sobre la sumisión. Yo también, ¿vale? Voy a tratar algunas de las preguntas que tengo o había pensado. Una pregunta. ¿Siempre tenemos que someternos a las autoridades en nuestras vidas? Siempre. La respuesta es no. No. ¿Vale? Si las autoridades en tu vida te piden desobedecer a Dios, no tienes que someterse a ellos. Lo vemos en Daniel, el libro de Daniel. También en Hechos, capítulo 5, el apóstol Pedro dice a las autoridades, tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Cuando lo piden dejar de predicar en el nombre de Cristo. Pero dijo, no, obedecemos a Dios. ¿Vale? Si comparto mi opinión, ¿estoy sometiéndome? Y la respuesta es, claro que sí. Tener una opinión y compartir tu opinión no es no someterse. ¿Vale? La sumisión no es dejar de pensar, no es dejar de tener opiniones, no es dejar de opinar. Pero claro, tenemos que compartir nuestra opinión con las autoridades con respeto. ¿Vale? Si una policía me detiene y hablo con él con desrespeto, no respetándole, ¿me entendéis? Es mala cosa. Entendemos esto, ¿vale? Entonces, puedo compartir mi opinión, pero ¿puedo argumentar mi opinión? ¿Puedo buscar un cambio en la autoridad? Yo diría, sí, se puede. Se puede. De hecho, yo creo que las autoridades necesitan las opiniones de las personas. Necesitan la colaboración en cómo hacer las cosas. ¿Vale? Ahora, y creo que es la pregunta más grande en nuestras vidas. Y la pregunta es si estamos dispuestos a someternos. Y tengo algunas preguntas para reflexionar, si quieres, ¿vale? ¿Muestras una actitud sumisa hacia tu jefe? ¿O te quejas y protestas la autoridad de tu jefe? Cuando está y cuando no. ¿Vale? Es una pregunta de autoridad y sumisión. ¿Sometes a las otras personas o siempre buscas conseguir lo que tú quieres o lo que opinas tú? ¿Siempre buscas tu voluntad o a veces te rindes ante la voluntad de otros? Es buena pregunta. Eso es más difícil. ¿Respetas a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti independientemente de su afiliación política? ¿O de lo que piensas de sus políticas? ¿Te burlas o menosprecias a estas autoridades? Quiero destacar unas cosas. Primero, la sumisión es para todos nosotros. Segundo, cuando crecemos en sumisión, estamos creciendo en ser más como Cristo. ¿Vale? Pensar mucho en la sumisión de Cristo. Ahora, la autoridad. Otra vez, no nos gusta
esta palabra, no nos gusta la idea de autoridad. Pero si hay sumisión, normalmente hay autoridad. Creo que todos tenemos algún problema con la autoridad, en general, pero tenemos un problema mucho más grande con autoridad mala. ¿Qué quiero decir? Autoridad autoritaria, es decir, dictadura, que manda y nunca escucha, no permite opiniones, no permite perspectiva de otros. Tenemos problema con autoridad abusiva, tenemos problema con autoridad egoísta. Tenemos problema con autoridad sin rendir cuentas. Es decir, esta idea de que una autoridad que no tiene que someter a otra autoridad. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, me preocupa en muchas maneras. Pero uno de ellos parece que no tiene autoridad. No se somete a la ley. Es problemático. Es peligroso. ¿Vale? Cada autoridad tiene que someter a alguien. Entonces, me gustaría hablar sobre lo que es la buena autoridad. Porque la buena autoridad es crecimiento espiritual. Es ser más como Cristo. Entonces, ¿qué es la buena autoridad? Otra vez, no es todo que se puede decir sobre la buena autoridad. Son algunas cosas que se puede ver claramente. La buena autoridad tiene un corazón servicial. Marcos 10, 42 a 45. Jesús dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que recordar que Pablo está enseñando que tenemos que tener cuidado en cómo vivimos, cómo caminamos, andamos. Y está hablando en estos versículos sobre sumisión y autoridad. Es una forma de reflejar cómo debemos andar. Y dice que no debemos vivir como antes vivimos. Es una nueva forma de vivir. Jesús está diciendo algo para ti. Dice, los gentiles usan su autoridad de una forma mala. Pero nosotros no debemos hacerlo así. Dice, si estás en Cristo, si estás siguiendo a Cristo, usas tu autoridad para servir a otros y no para ser servido. Hermanos, esto es radical. Cuando servimos a otros, estamos buscando su bien. Usamos nuestro poder, nuestra influencia, nuestra autoridad para buscar el bien de otros. Está diciendo que una autoridad cristiana, en algún sentido, debe sufrir que los demás. Debe no recibir lo que quiere más de otros. La autoridad cristiana debe amar sacrificialmente. Juan 10, versículos 14 a 15. Otra vez Jesús hablando. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las
ovejas. El pastor es el quien está encargado del rebaño. Él manda. Pero Jesús está diciendo que Él da su vida por las ovejas. Por los que deben obedecer a Él, Él está dispuesto a dar su vida por ellos. Dios nos está transformando a personas que llevamos nuestra autoridad así. Es impresionante, hermanos. Es una autoridad que puede transformar el mundo. La autoridad cristiana es una autoridad humilde. Filipenses 2, 5-8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Los cristianos están transformados a la imagen de Cristo. Cristo fue humilde, debemos ser humildes. Cristo sirvió, debemos servir. Cristo se sacrificó para el bien de su pueblo, debemos sacrificarnos para los demás. Aquí mismo vemos la grandeza de Dios. Dios mismo se humilló para servirnos hasta la muerte. Hay un autor, un pastor norteamericano, hablando sobre la autoridad. Dice así: la autoridad verdadera dice, déjame ser la base sobre la que construyas tu vida. Yo te proveeré, te apoyaré, te daré recursos y te guiaré. Solo tienes que escucharme. Es otra visión, hermano, de la autoridad. Sigue hablando. La buena autoridad ata para liberar, corrige para enseñar, poda para que crezca, disciplina para formar, legisla para construir, juzga para redimir, estudia para innovar. Siempre buscando el bien de los demás, incluso en medio de la disciplina. El mes que viene vamos a hablar sobre los padres y los hijos. En Hebreos leemos que el padre que ama a su hijo disciplina a su hijo. Es amor que lo que debe impulsar nuestra disciplina. La autoridad siempre se debe usar para el bien de los demás. Y es lo que encontramos en Cristo. Siempre estaba buscando nuestro bien. Y por eso se humilló, nos sirvió y se entregó hasta la muerte. Somos amados hermanos. Y la mala autoridad desalienta, paraliza, marchita, agota, deshumaniza, apaga, se aprovecha, pero no da nada a cambio. Entonces, muchos de nosotros tenemos autoridad. Si tienes hijos, tienes autoridad. En el trabajo, muchos de nosotros tenemos autoridad. En grupos de la iglesia o la comunidad, muchos de nosotros tenemos autoridad o influencia o poder. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo usamos nuestra autoridad? ¿Cómo usamos nuestro poder, nuestra influencia? ¿Usas tu autoridad para tu bien o el bien de otros?
¿Usas tu autoridad para animar y dar vida o para conquistar y sujetar? Es radicalmente diferente, hermanos. ¿Respetas la dignidad a los sobre quien tienes autoridad, que están hechos en la imagen de Dios, que ofrecen algo? ¿Estás sometido a tus autoridades? ¿Estás sometido a Dios? Como he dicho, hay mucho que podemos decir sobre la sumisión y la autoridad. En el mes que viene vamos a tocar más temas, más relaciones, tratando este tema. De acuerdo con la Biblia, es un tema muy importante. Pero quiero que veamos dos cosas importantes. Quiero animaros a meditar en la forma que Cristo se sometió al Padre y las autoridades en la tierra. Fue injustamente juzgado y crucificado por las autoridades humanas, imperfectas, y se sometió. No tenía que hacerlo porque tenía toda la autoridad. Pero lo hizo para nuestro bien. Sufrió por nosotros. Pero como buena autoridad lo hizo por nuestro bien, ¿no? Incluso en su sumisión estaba ejercitando su autoridad. Es una maravilla, maravilla. Y por último, podemos someter a las autoridades imperfectas porque confiamos en la autoridad perfecta de Dios. Siempre es bueno y siempre hace lo que es bueno para nosotros. Que seamos transformados a personas que nos sometemos y usamos nuestra autoridad como Cristo